personal, ¿sí? A mí me pasaba que cuando evaluaba con esas técnicas no tenía la suficiente información de la persona. Entonces después empieza a aparecer lo que llamamos evaluación neurocognitiva. No sé si alguien ha hecho diplomado o algún tipo de formación en evaluación neurocognitiva, ¿no? Y empieza a aparecer este término, y por eso traigo esta imagen que está en mi libro, que la tomo del doctor Portellano, ¿sí? Que está relacionada justamente con este iceberg de pensar a una evaluación quizás psicope, es mi forma de pensar igual, desde esta mirada, ¿no? Muy superficial, si se quiere. Vuelvo a reiterar desde mi experiencia. La evaluación neurocognitiva empieza a brindarme información sobre qué es la atención, qué es la memoria, qué son las funciones ejecutivas, empieza a aparecer la teoría. Pero toda esa teoría, cuando yo la quiero llevar, y ahí es donde aparece la evaluación neuropsicológica, a una función, un área cerebral específica, es donde no tengo esa información y me empiezo a formar el proceso de neuropsicología. Hay autores que dicen que lo neurocognitivo y lo neuropsicológico es lo mismo, y está bien, digo, cada uno tiene su mirada. Ustedes saben muy bien que los neurocientíficos, cada uno aporta de su propia investigación, de su propio contexto, ¿sí? De su propia casuística. Por eso digo que siempre tenemos que tener en cuenta lo que nos sirve, lo que nos es útil. En la neuropsicología, entonces, lo que terminamos de alguna manera, logramos, mejor dicho, pesquisar, es no solo qué funciones cognitivas afectan en una persona, sino en qué áreas cerebrales podríamos pensar, ¿sí? Esa, quizás llamar disfunción, ¿sí? Suena un poco bastante, pero quizás se entienda a lo que quiero llegar, ¿no? ¿Qué alteración podemos encontrar cuando uno hace una evaluación neuropsicológica? Pero se vienen tiempos de cambio, y como todo, y bienvenido sea, donde empieza a aparecer un concepto que no sé si lo han escuchado: neuropsicopedagogía, ¿sí? Una vez lo que decía Roxana López recién, que hablaba de la neuropedagogía, pero empiezan a aparecer papers, investigaciones, que les pueden buscar en Google académico, ¿sí? Ahí están las fuentes lo más precisas posibles, ¿no? y verídicas, y empieza a aparecer este concepto de neuropsicopedagogía. ¿Qué propone la neuropsicopedagogía? La inclusión, algo que como psicopedagogos y psicopedagogas conocemos muy bien, ¿cierto? Es decir, empezar a sumar en vez de restar, ¿sí? ¿Por qué no podemos sumar lo que nos enseñaron en la facultad? ¿Por qué no podemos sumar los contenidos nuevos y actualizados que vienen de la mano de la neuropsicología mayormente? ¿Sí? Podemos incluir para que seamos de alguna manera lo más efectivos posibles cuando evaluamos, ¿sí? Porque vamos a ver diagnósticos hoy también, y brindar justamente eso, las características de la persona que estoy evaluando a través de todo esto, porque la persona no es un número, estamos todos de acuerdo, ¿sí? Va más allá de lo que me da el juicio, ¿sí? Que les voy a comentar también. Por eso, en primera instancia, quienes evalúan, ¿sí? Saben que la evaluación es un proceso, ¿sí? Bajo ningún concepto, y esto es personal, otra vez pongo mi punto de vista, bajo ningún proceso voy a evaluar a una persona un día 3 horas, ¿sí? Porque yo también saldría con el diagnóstico de TDAH, de dislexia, de calculia, ¿sí? Entonces, es un proceso, yo tengo que conocer a la persona, porque vamos a lo básico. La señora hoy me puso una mala nota, tengo un mal día. Anoche no dormí porque tengo gripe, y bueno, estoy muy dormido hoy para estar con vos y que me estés exigiendo un tipo de consigna. Son personas, ¿no? Entonces, primer punto es un proceso. Después vamos a hablar de cuántas sesiones, que es una pregunta que me hacen bastante seguida. Los antecedentes, como punto número 2. Claro que sí, que tenemos en cuenta en esa entrevista inicial, qué antecedentes tiene esta personita, ¿sí? ¿Con qué historia de vida viene? ¿Con qué historia de vida llega al momento de la consulta? Y hablando de consulta, justamente ese motivo de consulta es el que nos va a guiar, pero no va a determinar. Muchas veces pasa que escucho, no, vino por el motivo de consulta y quería saber si tenía o no el diagnóstico de dislexia a su hijo. Entonces le administré un test que se llama IE o el PROLEC R y le dije que tenía el diagnóstico de eso. No, eso es señal, ¿sí? Porque primero, yo no sé si el motivo de consulta es real o no. Si es una inquietud del papá, la mamá o el docente que deriva, o el pediatra que deriva, o el neurólogo, pero tenemos que indagar bien y terminar de desmenuzar ese motivo de consulta. Mírenlo así. Es una hipótesis de investigación. Piénsalo de esa manera. Esa hipótesis, cuando yo termine la evaluación, la tengo que corroborar o descartar, ¿sí? Esa es la forma de pensarla a ese motivo de consulta inicial, ¿no es cierto? Por esto les quiero
poner un ejemplo, ¿sí? Meramente, y está ligado al punto 4 de pruebas estandarizadas. Me llega una mamá, en ese momento salíamos de la pandemia, lo que me quedó fue la entrevista por Zoom, eso quedó, ¿sí? No sé si muchos lo siguen saliendo, obviamente la evaluación es presencial, ¿sí? No es online. Y en ese motivo de consulta la madre me describe a un niño con dispraxia, con ya dificultades motoras, con una integración, una inclusión, perdón, pero en términos en lo que es educación, sepan disculpar, siempre me dediqué a la clínica y se notaban a ver mi vocabulario. Pero si hablamos de inclusión, tenía una compañera que era psicomotricista por esos desafíos motores. Pero nada más, ¿sí? La mamá en el motivo de consulta era la entrevista inicial. Cuando yo abro la puerta del consultorio, yo me encontré con un niño que era muy hiperactivo, ¿sí? Muy desatento, que hablaba solamente de lo que le interesaba, que está buenísimo, pero no podíamos entablar una comunicación. Y yo me preparé un quiz, lo dejé ahí en el escritorio, ¿sí? Entonces, estas cuestiones que tienen que ver con el motivo de consulta y las pruebas estandarizadas que elegimos, no es, yo tengo un 5, bueno, yo le voy a tocar un quiz. No, yo voy a administrar lo que el chico pueda realizar. Es al revés, no impone el terapeuta. En tal caso impone el niño, ¿sí? O la niña. Yo hablo mucho de infancia porque me dedico a esa franja etaria, ¿sí? Pero es válido para cualquier tipo de persona, ¿sí? Entonces, las pruebas estandarizadas hay muchísimas, pero de pronto vemos que en un niño se administró, por ejemplo, un test de inteligencia como WIS, y también se tomó un RIAS y RIS, que mide lo mismo. Entonces llegan a supervisión, ahí no sé qué le pasa a este chico. Y no, porque tenés muchas pruebas que miden lo mismo, ¿con qué sentido? ¿No? Entonces se está perdiendo de vista, si no hablo en las generalidades, por favor, porque hay personas profesionales que están evaluando como una generalidad, ¿no? Pero digo, a veces sucede esto, el boom, ¿no? La paz de la psicometría, entonces se aplica todo y terminamos perdiendo a la persona, ¿sí? Se desdibuja. Y claro que tenemos en cuenta cómo interactúa, cómo juega, cómo es esa conducta en el proceso de evaluación. Digo claro, porque hay cuestiones que tienen que ver con lo que se piensa de la neuropsicología y vengo de alguna manera a tratar de pensar y despejar esa idea errónea de que solo vemos un cerebro, ¿sí? Sino que es un todo. Y obviamente el todo implica a la persona desde el minuto cero, de la entrevista inicial, que tengo en cuenta a esa personita que está conmigo. Como les decía hace un ratito, es un proceso, ¿sí? Y muchas me preguntan, y hablo en femenino porque mayormente me consultan colegas mujeres. Mary, ¿cuántas sesiones te lleva la evaluación? Porque a mí me llevó 16, a mí me llevó 3. A ver, es un proceso entre el profesional y el paciente. Te puede llevar 8 sesiones, te puede llevar 5, ¿sí? Pero lo que les aconsejo, y esto no está en ningún libro, es simplemente un consejo que les doy, es que traten de que esa evaluación sea en un término razonable, ¿sí? No empecé la evaluación en abril y la termino en diciembre, no tiene sentido esa evaluación. ¿Qué le vamos a decir a papá si en el transcurso ese niño va evolucionando y va cambiando seguramente? Entonces, mi consejo es mejor estar quizás en la semana, martes, jueves, por decirte que te lleve 4 sesiones, un poco más, ¿sí? Dentro de lo ideal, porque después nos falta la colega que me dice, pero no lo puede pagar, ¿no? Y empezamos a ver un abanico de posibilidades que, claro, cada caso es distinto. Y también me decís, pero trabajo con hospitales públicos, yo también. Y me dicen que tengo 3 sesiones para evaluar. Y lo que te puedo decir es que eso no está bien, porque en 3 sesiones quizás no llegas a conocer a la persona, ¿no es cierto? Entonces, los procesos son individuales de cada uno de ustedes, en función del pacientito en sí mismo, ¿sí? Traten de esto, que no sea un periodo tan extenso, en meses, ¿no? Obviamente, tenemos en cuenta los docentes, la información que nos brinden, no solamente los informes, sino también poder reunirnos y conocer qué es lo que piensan, qué es lo que ven de esa persona dentro del aula, y obviamente los chicos en sí mismos, ¿no? Entonces, es todo, un todo que se forma para poder llegar a evaluar acertadamente a esta personita. Cuando llega la cuestión, ¿no? del diagnóstico, ¿por qué diagnosticar, ¿no? O la etiqueta, ¿no? Esto aparece, nos atraviesa. En principio, a ver, yo lo pienso hacer diagnóstico, no sé si ustedes también, lo pienso como una brújula, ¿sí? Me guía. Si yo tengo un diagnóstico, ejemplo, voy a ponerme a mí, yo no estoy formada en autismo, ¿sí? Si la mamá me llega y me dice, mira, mi hijo Juan
fue diagnosticado recientemente con autismo y necesita intervención en psicopedagogía. Ok, no estoy formada en el diagnóstico, te puedo sugerir a tal o tal que sí lo está, ¿sí? Entonces, una de las primeras cuestiones que tienen que ver con el diagnóstico es ir con un profesional que esté formado justamente en ese perfil, ¿sí? Porque no es lo mismo. Yo no tendría las herramientas para abordar una personita con ese diagnóstico, ¿sí? Pero, como les decía antes, la esfera vital y todo el desarrollo de esa persona también la tenemos en cuenta para atender el diagnóstico. Un ejemplo, llega un paciente, la mamá, a la entrevista inicial, su hijo de, en este momento, 5 años, cursando sala de 5, prematuro, ¿sí? Nació a las 7 semanas, y me cuenta que una mamá con pocos recursos cognitivos, pero me pudo explicar esto. Cuando nació, ¿sí? Tenía líquido en los pulmones, por eso fuimos a cesárea de urgencia, y resulta que este niño tuvo que ser, ¿sí? Con RCP, tuvo que ser, ¿no? Animado, gracias. No sé qué era, durante casi 2 horas y media, según la mamá. Imagínense, 2 horas y media con un periodo de hipoxia, que no llega oxígeno al cerebro, el daño neurológico que puede causar. Y eso es relevante. Y no estoy hablando de un diagnóstico, estoy hablando de algo que lo atravesó, ¿sí? De algo que pasó. Tengo otro paciente también, que su papá, que ahora está preso, ¿qué le hizo? Le generó un golpe en la cabeza a este chiquito a los 3 meses de vida y por ese traumatismo cefalocraniano. Hoy tengo un niño que vos me podés decir es hiperactivo, impulsivo, tiene diagnóstico de TDAH. Fíjate su historia vital, todo lo que pasó tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces ese es el punto, ¿no es cierto? Del contexto también. Antes de hablar del contexto igual, voy a dar del derecho de saber, ¿sí? Una familia, cualquiera sea, tiene el derecho de conocer y saber qué es lo que pasa con su hijo. Y esto es un punto importante, y como ejemplo, que puse ahí adolescente con diagnóstico de SEA, de condición del espectro del autismo, ¿sí? Esta persona, esta mamá, fue a una institución muy reconocida en Capital, evaluaron a su hija, le dieron un diagnóstico distinto al que ella está buscando. A ver, y que esté buscando no significa que busca algo, sino que realmente ella sentía que esta hija tendría esta condición. No conforme con esa institución reconocida, fue a otra ciudad cercana a la mía, con un equipo capacitado en el diagnóstico, y le preguntaron, ¿para qué lo querés saber? Esa fue la respuesta del profesional de la mamá. ¿Por qué querés saber? Uno no puede poner tampoco en tela de juicio por qué el papá o la mamá quiere saber. Es su hijo, es su hija, y quiere lo mejor para él, y volvemos al punto de que si yo sé que tiene, qué es lo que le pasa, puedo buscar profesionales que me ayuden a mejorar la calidad de vida. Finalmente llegaron conmigo, yo no me dedico, como les dije hace un ratito, con lo cual, y supervisé el caso, obviamente como corresponde, administré un cuestionario simplemente para que esta familia pueda ser guiada, ¿sí? Lo más acertado posible a que un equipo de neurodesarrollo del diagnóstico realmente está bueno, ¿sí? Y en cuanto al contexto, que es lo que justamente representa para mí la neuropsicología, o al menos lo que yo hago, es sumamente importante. Con esto quiero decir que muchos se creen que la neuropsicología es cerebro y conducta, ¿sí? En realidad es cerebro, conducta y contexto, ¿sí? Creo que todos estamos de acuerdo en esto, ¿sí? El contexto es sumamente importante. Y por esto les quiero preguntar, les puedo levantar la mano si gustan, ¿cuántos niños o niñas hoy que están en tercer grado ustedes tienen que no están alfabetizados o tienen dificultades en el proceso de alfabetización? ¿Se encuentran bien con alguno? Bien, la gran mayoría que también dice que sí. Vamos a ver. Sí. Primer año secundario. ¿Qué provincia sería el séptimo grado capital? Ahí está. Bien. Imagínense ahí, ¿no? Pongo en relación a tercer grado una cuestión de que, bueno, más allá de las noticias, es una realidad. Más allá que me lo diga TN o la red social, ¿no? En relación a lo que nos pasa. Por eso vuelvo al contexto. ¿Por qué? Acá lo que dice básicamente, por si no conocen o no han leído, es que un gran porcentaje de los chicos en tercer grado son los chicos que vienen de sala de 5 de pandemia, primer grado 2021, segundo grado 2022, ¿sí? Con lo cual pasamos de una sala de 4 a un segundo grado. En algunos casos fue así, porque 2020 y 2021 lo hicieron, ¿sí? Nos pudieron conectar, nos fueron las burbujas, etc. Y pasamos entonces a chicos en tercer grado con desafíos. Les quiero mostrar un breve caso, ¿sí? Que justamente hace a esto del contexto, ¿no? Para que se entienda un poquito más a lo que me quiero referir.
En este punto, Juan, ¿sí? Un nombre ficticio que le coloqué al paciente, 12 años, sexto grado, ¿sí? En enero de 2018 su mamá, ¿sí? Pide, en realidad es derivada por la escuela, a que haga una consulta con psicopedagogía que me da concreta, 2018, segundo grado de este paciente. En abril de 2022 retoma la consulta que quedó inconclusa con otra psicopedagoga, pero no lo termina y la psicopedagoga le anticipa, mira que hay que hacerlo porque parece que tiene hiperactividad, ¿no? Según la mamá. En junio del 2022, básicamente al año que yo voy a vivir a mi pueblo, por eso quiero hablar del contexto una y otra vez, me fui de Capital Federal, ¿sí? Para que sepan el mío, no del paciente, después les cuento del paciente, pero mi contexto era 10 años trabajando en Caballito, consultorio privado, recibiendo pacientes con una prepaga, ¿sí? Colegios alrededor mío, privados o semiprivados, y esos son los pacientes que yo tenía. Me voy a vivir en una ciudad chica, ¿sí? De 8.000 habitantes. Primer paciente, Juan, ¿sí? Este paciente, ahora les cuento lo que yo pensé en relación a mi contexto del que yo venía, de Capital, no del pueblo donde estoy ahora. Cuando lo evaluó a Juan, no había nada, no tenía ningún desafío, ¿no? Que impidiese la alfabetización. Este chico no leía más que palabras con sílabas directas, por ejemplo, y hasta ahí llegaba. En el aula lo sentaban atrás, o se sentaba él atrás de todo, ¿sí? La docente ya en algún punto también cansada de convocarlo y este niño que frustrado, ¿no? Uno piensa después, estaba frustrado en realidad. Él se sentaba atrás, era el que hacía obviamente las molestaba al resto, ¿no? El típico niño que quizás con esas dificultades, ¿no? Generalmente de la frustración misma, ¿no es cierto? Este chico entonces cuando lo evaluó, la memoria de trabajo auditiva, un poquito de dificultad, a nivel medio bajo, para así estadísticamente hablando, pero la mayor dificultad entonces es que no estaba alfabetizado, ¿no es cierto? Entonces, yo no les conté bueno, ¿sí? Yo les conté mi contexto. Yo en este contexto, en el que yo estaba en Capital Federal, sentada en un consultorio, ¿no? Reitero mi contexto, para mí era un paciente con dislexia, porque si hasta ese momento no había consolidado el proceso de alfabetización sin tener ninguna otra dificultad, el diagnóstico que me daba, o que yo pensaba, era ese. Me equivoqué. Y yo les cuento de Juan y de su contexto. Juan había perdido a su hermana en el 2020. En plena pandemia, una nena de 12 años por una mala praxis, ¿sí? Pierde a su hermana mayor, el que lo llevaba todos los días a la escuela, ¿sí? Juan, vos me decís, pero segundo grado, no era pandemia 2018, y ya tenía dificultades. Una familia que no se ocupó lo que él al menos necesitaba, porque de hecho me lo proponía a mí en el consultorio, ¿puedo ver más días con vos? Porque vos acá me ayudás. Mamá se pone aquí en el jardín, ¿sí? Yo voy a culpar a una madre que perdió un hijo, también, ¿no? Entonces, vuelvo al contexto. Fíjense, yo no les hablo ya ni siquiera de las técnicas, sino de la situación de vida de Juan. Obviamente, como les dije hace un ratito, me puse a pensar si realmente la que estaba equivocada era yo. Juan empezó después de esta evaluación el tratamiento y en 5 sesiones aprendió a leer, ¿sí? Entonces, claramente era el contexto. Entonces, con esto quiero traer este caso, hacerlos pensar, ¿sí? A todos y a todas de que, y también a quien no conoce la neuropsicología, que sepan que tenemos 50 también en el contexto. ¿Sí? No es solamente un número de ya está que equivale a tal diagnóstico. Aunque, sí, vamos a debatirlo ahora, es real que está sucediendo. Es real que hay médicos que ven un número y dan diagnóstico, ¿sí? Bueno, hay que pasar, hay que de a poquito darle más relevancia al contexto, ¿sí? Y no tanto a lo que nos vaya a decir un médico o un agente externo que no trata de eso. Ustedes conocen, o no, por las dudas les voy a mencionar, los 6 trastornos del neurodesarrollo en las infancias que hoy, ¿sí? Presentan mayor evidencia, que sabemos que están, no los vamos a negar, pero después los escucho con su opinión, hay sobrediagnósticos, ¿no? Parece que ya todo es autismo, todo es dislexia, ¿no? Todo es TDAH, entonces acá planteamos un poquito esta situación. Los 6 diagnósticos de neurodesarrollo son TDAH, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual. Dentro de trastornos de la comunicación entra lo que hoy llamamos trastornos del desarrollo del lenguaje o trastornos del lenguaje, depende si es secundario o no a una condición de base, ¿no es cierto? Eso igual es área de fonobiología. Trastornos motores
varios, ¿sí? Las terapistas ocupacionales y psicomotricistas, yo creo que en el porno hay mucho más psicomotricidad, ¿no? Que terapia ocupacional, varios colegas me lo han comentado. En los entornos motores vamos a encontrar diversas instancias, ¿no? Como dispraxia, como diagnóstico, u otras alteraciones que tienen que ver con alteraciones más bien sensoriales, que son las nubes ahora, ¿sí? Hiperrespuesta, ¿no? Hiperrespuesta a determinados estímulos sensoriales, que eso, al menos en mi zona, en lo que he trabajado siempre, he trabajado terapia ocupacional. ¿Qué es lo que pasa? Una de las cuestiones que les decía hace un ratito, que el motivo de consulta o el diagnóstico presuntivo con el que viene el paciente, a veces en la clínica determina qué técnicas tengo que administrar. Y ahí volvemos a este punto, ¿no es cierto? Las técnicas que tengo que administrar tienen que ser ajustadas al perfil del paciente que tengo, ¿sí? Y no a lo que creo que quizás pueda llegar a tener. Falta de comunicación, lo veo bastante, ¿no? Yo entiendo que si vives en una ciudad grande como esta o capital, que te cuesta llegar al docente porque no tenés forma de ir hasta el Pujaingó todos los días que quisieras ir, porque te queda muy lejos, ¿no? Tratar de buscar la forma, hoy por el Zoom, ¿no? Skype, videollamada, cualquier plataforma virtual, tener una comunicación en vivo, ¿no? Con la profesional para poder comunicar y de alguna manera poder entablar una comunicación, ¿no es cierto? Y el periodo de reevaluación, a veces pasa que no se reevalúa a las personas, ¿no? Entonces de pronto tenemos personitas que cuando vos le preguntas a la profesional si avanzó o no, sí avanzó, pero ¿cuánto, sabes? No tengo ni idea, ya sé que aprendí a leer, pero no tenemos una reevaluación apropiada de la personita. Entonces, su consejo es cada un año que se hagan las reevaluaciones para que vos tengas el perfil y que vos sepas si lo que hiciste en el tratamiento psicopedagógico realmente fue certero o no, si no tengo que modificar algo, si hay algo que no funcionó, ¿cierto? Es ir buscando porque sabes que el tratamiento es un trascanadilla, eso sin duda. Y lo otro es que les venía mencionando que hay X valor, ¿no? Que ahora les quiero hacer pensar en algo. Hay X valor cuantitativo, listo, tiene este diagnóstico, ¿sí? Que esto es lo que tenemos que cerrar poco a poco. Entonces, si todos llegan a ver los números, les pongo en contexto. Esto es un WIS de una persona de 9 años. No les voy a contar más nada porque quiero que vean algo. Esto que está acá son los índices y acá marcado hay un valor que dice 70. ¿No es cierto? Muchas veces, y sigue pasando, me dicen, le di un valor de 70. Entonces es una persona con discapacidad intelectual. No sé si ustedes llegan a ver, como les decía antes, los valores compuestos, de puntuación compuesta más arriba de comprensión verbal, de visifacialidad, ¿lo llegan a ver? ¿Ustedes creen que es una persona con discapacidad intelectual? ¿Ese valor? No, ¿cierto? Estamos de acuerdo. ¿Por qué? En primera instancia me faltan más datos, obviamente, pero para arrancar tengo un valor muy bajo en la comprensión verbal y tengo un valor acorde en el razonamiento fluido. Cuando yo tengo valores de este estilo, ¿sí? Más allá que me falta información, una de las cuestiones que podemos pensar es que esta persona tiene desafíos en el lenguaje, ¿sí? Ahora yo te cuento que sí, Luli de 9 años, cuando yo le preguntaba, ¿sí? Las revistas de semejanzas, de vocabulario, comprensión de información, realmente lo que le pasaba era que no podía responderme, ¿sí? Me decía, mira qué lindo que estaba hoy. Sí, pero yo te pregunté, no, pero hoy, ¿sabes? Dibujo re bien, ¿ah? Evitando, obviamente, ¿sí? Evitando la situación que la frustraba. Entonces, no es una persona con discapacidad intelectual, pero sí todo me falta muchísima más información como la historia vital y demás, pero con un WIS, ¿sí? Hay que empezar a desterrar esto de que el 670 es discapacidad intelectual, porque como ustedes ven bien los valores escalares acá, ¿sí? Lo que implica el lenguaje es lo que está descendiendo. Semejanzas escalar de 1, vocabulario 2, dígitos que es memoria de trabajo auditiva, ¿sí? En el caso de información, de comprensión aritmética. Todo lo que yo medía con lenguaje, con trabajos que implicaban lenguaje, valores descendientes, ¿sí? Entonces, claramente, o al menos hipotéticamente, es una niña que tendría que derivar a su neurología para que sea evaluada, ¿sí? No voy a dar un diagnóstico, sino que seguir el proceso de evaluación, atención, memoria, funciones ejecutivas, etc., para que esta familia, de alguna manera, pueda seguir indagando, ¿no es cierto? Me estaba apurando un poco por ahora, pero estamos bien. Este es uno de los casi últimos, ¿sí? Casos para que después ustedes me puedan preguntar lo que gusten en relación a la evaluación.
Es un niño de 1 año y 3 meses, ¿sí? Muy chiquito. En la entrevista los padres me dicen que no hay antecedentes significativos desde el embarazo y el poco desarrollo de vida que tiene ese chiquito. Sí, le pasa que la pediatra lo manda a estimulación, ¿sí? Por planciocefalia y 6 meses de vida. Y también lo que me cuenta la mamá en la entrevista es que es un niño activo, sociable, ¿no? Pero sí lo que observan es que quizás hipotetizan ellos, porque son padres jóvenes, sin contexto social, es decir, no tienen primos, amigos, ni nadie que los rodee como para poder ayudarlos a estimular a este pequeño, que tiene escaso lenguaje expresivo, ¿sí? Apenas dice ma, pa y nada más, ¿sí? Que quizás a la edad de 3 meses podría generar un poquito más, pero ¿cuánto más? ¿No? Hago una evaluación porque cuando vienen con el informe de este centro de estimulación, ¿sí? Y ahora les pido su apreciación al respecto, que es lo que pensarían cuando leen esto, los padres vienen angustiados porque en el informe dice dificultades para sostener la mirada, el enlentecimiento en sus respuestas ante estímulos sonoros, dificultades para responder a su nombre, periodo de latencia, escasas vocalizaciones, pero adecuadas destrezas en su motricidad fina y gruesa. Ustedes como padres, ni siquiera les pregunto como profesionales, ¿qué pensarían al ver esto? ¿Saldrían a buscar un psicopedagogo o alguien que los evalúe o no? Sí, ¿no es cierto? Claramente vienen muy angustiados, también hay mucha información que saben de autismo, entonces lo primero que me dijeron es, yo vengo para que me digas si tiene o no autismo, ¿sí? Obviamente, digo obviamente por el hecho de que no tenían en cuenta que su hijo podía tener algún otro diagnóstico, ¿sí? Y sin embargo aparece toda la sintomatología. Finalmente evalúo con una escala de desarrollo, no aplico a dominar porque no estoy formada en autismo, ¿sí? Y esa escala de desarrollo se llama TADI, desde aprendizaje infantil, ¿sí? El resultado que me da es que tiene un leve desafío en el lenguaje porque no cumple con algunos poquitos sistemas, pero después no hay pautas de desarrollo que tienen que alertar a los papás, ¿no es cierto? Entonces, este es el punto, ¿no? La sobredemanda que hay, ¿sí? No me asusta de ver a niños pequeños, es cada vez más normal. Y está bien, porque antes teníamos y nos quejábamos porque el pediatra a los 4 años ya va a hablar, y ahora nos vamos a quejar porque nos derivan temprano, ¿no? Entonces, buscar un punto medio, un equilibrio, de que nos diga, bueno, a ver, está ok, te lo doy chiquito, ¿sí? Pero tampoco el nivel de alerta y de angustia que se genera, ¿sí? En estos papás. Después el padre me terminó diciendo, muy así como era un papá que era bastante impulsivo en su hablar, y la verdad que me arrepiento de haber pagado todo esto, y si para qué le dice, yo tengo que viajar un papá con pocos recursos económicos, o sea, se arrepiente y está molesto porque le hicieron gastar dinero, ¿entiendes? En esta derivación que el niño tiene esta situación de desafíos en el lenguaje, ¿sí? Bien. Quiero escuchar, por ahí me gusta que hablen, que me gusta hablar sola siempre. Entiendo que igual queda esta la oportunidad y las citas de estas ponencias, pero me gustaría escucharlas con